Y la palabra del Señor, cuando lo tengan, digan un amén. Amén. Diga el Señor. Zacarías capítulo 9, el verso 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto les tenemos reverencia a la palabra? ¿Cuánto les tenemos ese respeto a la palabra? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. Hoy celebramos, ¿verdad?, domingo de Pascua, esa entrada a Jerusalén de Jesús, y así se titula entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un domingo en que los cristianos, los judíos, hermanos, celebran hoy ese acontecimiento que fue triunfal en la vida de Jesús, que Él venció. Porque habla de triunfo, porque Jesús sabía que por medio de su Padre Él triunfaría, no solamente venciendo a la muerte, sino resucitando al tercer día. Jesús no se quedó en un sepulcro. Esa entrada que Él hizo a Jerusalén, hermano, era necesaria, porque Él sería ese rey para aquellos que en ese momento, hermanos, cuando lo vieron entrar por esa puerta, que esa puerta solamente tenía que entrar el Hijo de Dios, en una puerta que nadie nunca había entrado, hermanos. Esa puerta que se abrió en Jerusalén y que muchos hermanos esperaban un rey, pero un rey terrenal. Aquellos hombres pensaron que Jesús vendría en un caballo, como aquellos guerreros que peleaban, aquellas guerras que habían en aquellos tiempos, cuando los guerreros entraban en el mejor caballo. Los caballos se han distinguido, hermanos, por ir a la guerra. Nunca de los nunca se ha visto otro animal usado en las guerras de aquellos hombres y de estos tiempos. Pero nunca se esperaron, hermanos, ver que Jesús entraría en un asno. Mire lo que dice. Vamos al Evangelio de San Lucas. En el capítulo 19, el verso 28, la entrada triunfal en Jerusalén. Y vamos a leer esta palabra. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Jamás desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron enviados los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino,
Subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Aquellas personas, hermanos, esperaban un rey, un Mesías, que les quitara de esa opresión cuando vivían bajo el régimen de los romanos. Aquellos esperaban un rey terrenal, que sobre todo aquello que estaban pasando, hermanos, lo vieran venir como un político quizá, hermanos, esperaban ver a alguien, ¿verdad?, poderoso en el poder, pero de la tierra, con influencias, un político con influencias, que pudieran quitarlos de aquel sufrimiento, de aquellas guerras, de todo lo que ellos, hermanos, pasaban bajo el mandato romano. Pero, oh sorpresa, hermanos, Jesús había ya hecho muchas señales de que Él no era un rey terrenal. Hoy en día, hermanos, en el mundo entero se celebra. Los cristianos de una manera lo celebramos, los judíos de otra manera y el paganismo de otra manera. Esperan estas fechas, hermanos, unos para vacacionar, para salir fuera. Esperan estas fechas, hermanos, con esa alegría del mundo, y lo celebran de una manera que los cristianos, ¿verdad?, nosotros somos apartados, santos. Hemos sido apartados para Dios. Y no solamente el día de hoy nos acordamos de esa entrada, de esos 5 o 6 días, de una semana antes de su muerte. Yo creo que todos los días, hermanos, nos imaginamos a Jesús, hermano, cómo fue a esa cruz para que nosotros tuviéramos libertad, y que esas cadenas del pecado, esas cadenas de opresión, hermano, nosotros fuéramos libres, fueran rotas por causa de esa muerte de Jesús, por causa de esa sangre derramada sobre la cruz. Hoy nosotros celebramos este día. Hoy recordamos esa entrada triunfal de Jesús en ese lugar donde Él mandó a 2 de sus discípulos. Miren que los 4 evangelios, hermanos, registran este acontecimiento y esta entrada de Jesús, demostrando que Él era el Mesías. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 33:
Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Miren lo que dice Marcos 11, en el capítulo 1. Marcos 11, el verso 2. Dice: y les dijo, ¿quién? Jesús: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ellas, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Jesús mandó con esa autoridad a esos discípulos. Hermano, podemos ver que todas las cosas son de Él. Él solamente mandó y dice que encontrarían un pollino atado que ningún hombre había montado. Se hablaba, Jesús era el Mesías. Él, por medio del Espíritu Santo, hermano, fue aquí en la tierra, ocupó un vientre de una doncella, de una mujer virgen. Y podemos ver también que aquí habla de un pollino que nunca había sido montado. En otro evangelio se habla de un asno y un pollino. Muchos tienen la duda que si eran dos que iban. Vean lo que dice Juan. Gloria a Dios. Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo, y clamaban: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asno. Zacarías 9:9. Esa profecía que ya estaba escrita, hermano, vendría ahora de tal manera que se cumplía, hermano, es aquella profecía. El Mesías tenía que entrar de esa manera triunfal. Solamente en 2 evangelios se encuentra esa profecía, que es San Mateo y San Juan. En esos 2 evangelios se reconoce esa profecía, hermano, y se refiere a Jesús. Y en esta entrada triunfal, hermano, Jesús hacía cumplir esa profecía. Jesús entraba triunfando. Aquella gente, quizá, hermano, que en ese momento dice que era una multitud muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, reconociendo a Jesús como Rey. Pero ¿sabe qué? No era todo. Una de las cosas, hermanos, que podemos ver y leer, hermano, escudriñando la palabra, es que aquella gente que le clamaba al Señor: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aquel hombre que veía tener autoridad y que mandó por un pollino. Aquel hombre, hermano, que había sanado a ciegos, enfermos, paralíticos, que le abrían los ojos a los ciegos,
que hacía hablar al mudo, oír al sordo, resucitar a aquel hermano que ya tenía 4 días en un sepulcro como fue Lázaro. Habían acontecido milagros y aquella gente, hermano, que en ese momento alzaba su voz para recibir a ese Mesías que venía en ese astillo nunca montado, que había nacido de una mujer virgen. Pero también aquel pueblo, hermano, entraba en incredulidad. Una semana antes fue esta entrada, y en esos 5 días pasaron muchas cosas. Jesús también, hermano, preparó la última cena con sus discípulos. ¿Y sabe qué? Aquella gente, fariseos, políticos, que siempre quisieron encontrar un error en Jesús para crucificarle, nunca lo encontraron. Pero sí hubo algo muy cercano a Jesús que lo traicionó. Alguien que anduvo con Jesús esos 3 años y medio en ese ministerio que tuvo Jesús. Alguien que se sentó en esa cena a compartir el pan con los discípulos de Jesús, y el mismo Jesús lo entregaría por 30 monedas de plata. Jesús sufrió una traición. Jesús tuvo que padecer, y a pesar de que esta gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito sea el Rey que viene. Mucha gente, hermanos, ese día de su crucificación gritó: crucifícame. También se escuchó ese grito de querer llevarlo a la cruz. No solamente, hermanos, es un domingo de Ramos, es un domingo más que se celebra y que recordamos, hermano, a un Jesús que es y sigue siendo un Mesías, porque Él por ti y por mí, hermano, sacrificó su vida. Dice que su palabra, que nadie me la pidió, decía Jesús, yo la doy. Dice que Él la daba porque Él así lo quería, porque así estaba escrito. Él tenía que venir a cumplir algo que ya estaba escrito, hermanos. Por eso Pedro, cuando se interpuso y le decía a Jesús: Jesús, no voy a permitir que tú vayas a la cruz. No, Jesús, se le atravesaba. Y con otras palabras, no queriendo que Jesús padeciera, hermano, pero Él que dijo: aléjate de mí, Satanás. Porque sabía, hermanos, a lo que Él había venido. Dice que a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Lo que tenía que venir a hacer: a sanar a los enfermos, a sanar a aquella mujer adúltera, pecadora, que la salvó de ser apedreada, a curar a aquellos 10 leprosos, y que uno solamente le agradeció. Uno fue el que volvió alabando el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, verdaderamente queremos buscar a Jesús? ¿Cuántos verdaderamente de nosotros venimos, hermanos, porque necesitamos de Jesús? No venimos a la iglesia, hermano, a buscar cada quien lo suyo, a buscar cada quien, hermano, sus beneficios. No.
vamos a beneficiarnos, pero de la palabra del Señor. Queremos celebrar a Jesús no solamente una semana, no solamente creerle en un día, no solamente, hermanos, celebrar esta semana, guardar el viernes, guardar el sábado y celebrar resurrección. Jesús resucita cada vez que tú te arrepientes, cada vez que un pecador viene a los pies de Él y se arrepiente, porque hay fiesta en los cielos. Porque Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no desecha a nadie, hermano. Él te sigue viendo con ojos de misericordia. Y aunque Él fue a esa cruz, hermano, nunca dijo, después de lo que me han hecho, aquí se termina todo. No, hermanos. Él decía ahí, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y así era, no sabía lo que hacía. Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Isaías 53. Gloria a Dios. Isaías 53. En el capítulo 1. Bueno, vamos a leer el 52 en el verso 13. Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuando habla, hermano, de que se asombraron, dice, de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. No tenía ninguna hermosura Jesús en esa cruz. Dice, después de esa entrada triunfal, el que habla la palabra, entrando a Jerusalén, esta semana estaremos viendo, hermanos, cada paso, como fue, hermanos, que Jesús padecía. Estaremos recordando la muerte de nuestro Señor Jesús. Estaremos recordando el día de resurrección. Vamos a empezar el día lunes a las 7 de la noche. El día lunes, hermanos, y les voy a recordar si de todos modos se va a mandar al grupo. El lunes 14 de abril a las 7 de la noche. El martes no tenemos culto.
sería miércoles 16 de abril a las 7 de la noche. En Maranatha, aquí no va a haber cultos. El jueves 17 de abril a las 7 de la noche. Y luego el domingo 20 de abril a las 6 de la mañana. Estaremos celebrando y recordando este evento, hermano, este acontecimiento de un hombre que cambió el rumbo de la humanidad, de Jesús de Nazaret. ¿Por qué se llamaba Jesús de Nazaret? ¿Por qué le atribuyeron Jesús de Nazaret si él era de Belén? Porque, hermanos, él nació en Belén, pero fue llevado a Nazaret, un pueblo insignificante para los romanos, un pueblo olvidado, un pueblo donde no había riquezas. Jesús se mostró más de una vez, hermanos, y una de las cosas que podemos ver es que cuando él montó fue un asno. Demostró humildad. Jesús trajo a nuestra vida, trajo algo a los corazones, hermanos, de todo aquel que creyera, y nos demostró, y de él podemos aprender que fue un hombre humilde, demostrando humildad en ese acto. No, hoy en el día, hermano, hay muchos privilegios. Y hay algo que se ve en muchos que dicen querer ser humildes. Porque hay veces, hermanos, y se ha dado que algunos se sienten fuera de la cobertura de algunas iglesias, y no por el lujo, hermano, porque una iglesia puede ser adornada, una iglesia se puede pintar las paredes, todo lo que hay. Hoy con la tecnología podemos tener un micrófono, gracias a Dios, por los que les saben. Tenemos el privilegio de tener un púlpito, tenemos el privilegio de tener una Biblia así, por medio de la imprenta. Es un libro que lo podemos cargar en una bolsa. Hoy en día hay muchas iglesias, hermanos, están lujosas. Y alguien por ahí escuchaba decir, el pastor o los hermanos que tienen carros a veces entran dentro de ese sistema, y los que no tienen un coche, pues no, nos sentimos apartados porque tenemos que caminar. Pero sabe que hay quienes llegan y tienen carros, camionetas bonitas. Hoy en día es malo, ¿verdad? Porque también todo eso Dios manda por añadidura, aquello que le sirve. Pero usted no se sienta mal si no tiene un carro. Usted no se sienta mal si no tenemos una iglesia lujosa. Usted no se sienta mal si tiene que caminar a grandes distancias. Si trae una moto donde a lo mejor llueve y se ha de mojar. Usted no se sienta pobre. Porque algo que nos enseñó el Maestro de maestros, el Rey de reyes, el dueño del oro y la plata, el Mesías, el siervo de Jehová, fue humildad. Usted puede tener un carro muy lujoso,
puede tener humildad. Usted puede ser pobre, no tener dinero, pero tiene soberbia, tiene vanidad, tiene orgullo, de las peores cosas que puede cargar el ser humano. No es, hermano, los problemas, no son, hermanos, las enfermedades. La peor enfermedad en los cristianos, porque es a la iglesia que se habla, no es a los de allá afuera. Ahorita estamos en la iglesia. Es eso, llenarnos de orgullo y no tener esa humildad. Jesús no se avergonzó al entrar a ese lugar. Vea lo que dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, el verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Jesús se sentó en asno pollino. Ahí llegó Jesús como ese rey triunfante, como ese rey de gloria, como ese rey bendito. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Aquellas personas sabían que él era un rey, que era el Hijo de Dios. Y en ese momento dice que tendían sus mantos, se quitaban parte de sus vestiduras. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Podemos ver que aquellas personas, hermanos, conocían la palabra de Dios. Está citado el Salmo 118. Cantaban himnos a Jesús. Conocían de la palabra de Dios, hermanos. ¿Y cómo es que aquellos o aquellas personas, hermanos, a una semana crucificaron a Jesús? Gritaban enaltecidos: crucifícale, crucifícale. ¿Qué significa el nombre de nuestro Maestro? Jesús. Cuando nosotros oramos, hermanos, siempre le nombramos, ¿verdad? Jesús de Nazaret, que es Dios, sálvanos. Dios, sálvanos. Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos esa salvación y no seguir rechazando lo que Él nos ha enseñado? ¿Por qué tenía que entrar en un asno? ¿Por qué tenía que entrar a Jerusalén en un domingo de Ramos? Hoy en día se acostumbra la gente, ¿verdad? La iglesia tradicional, llevar sus palmitas a bendecirlas y ponerlas en sus casas. ¿Usted qué piensa? ¿Está mal o está bien lo que hace? Si eran palmas, eran palmitas las que sacaba la gente cuando Jesús iba entrando. Solamente en Juan, el Evangelio de San Juan, a ver, vamos a ver, no nos vamos a quedar con la duda. Gloria al Señor.
en San Juan, capítulo 12, el verso 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. El verso 13. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Sí? En el Evangelio de San Juan dice que eran ramas de palmera. En otras dicen que solamente eran ramas. Podemos ver que sí. Pero no significa, hermanos, solamente que la ramita de la palmera la bendecimos y la llevamos. No, hermano. Lo que Dios quiere es que cuando Él pase por tu vida, cuando Él te invite y toque esa puerta para que tú le abras, hermano, ahí tú le recibas. Ese manto, esa cobertura, tenemos que extenderla. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, como nuestro Salvador, como el único. Aquellas ramas que había, quizá la gente se emocionó, hermano, y es por eso que dice que cortaban, las tomaban y las pusieron en el camino por donde estaba pasando Jesús. Significó mucho para ellos, porque lo recibieron como ese rey triunfante. Esa puerta, Ezequiel 44, vamos a leer Ezequiel 44 en el capítulo 1. Y voy a terminar con este versículo. Ezequiel 44, el verso 1 al 3. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. El 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Esa misma puerta donde entró nuestro Señor Jesús, por esa misma puerta, hermano, salió para ir a la muerte en cruz. Por eso es la entrada triunfante, porque Él entró como Rey y salió como ese Mesías a morir por ti y por mí, a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Pero salió triunfante porque venció la muerte en esa cruz. Salió triunfante Jesús porque resucitó al tercer día. Salió triunfante Jesús porque hoy en día, hermanos, tú y yo estamos sentados y somos libres. Él nos hizo libres. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos con esa libertad? Porque ahora Él es un Rey y está a la diestra del Padre, como ese Jesús de Nazaret, de donde creció un pueblo, hermano, insignificante para aquellos hombres que tenían el poder en aquel gobierno. Pero Jesús fue grande. Él no necesitó de lujos. Él no necesitó más, hermano, de lo que Él tenía en ese momento. Y dice su palabra que fue desechado, despreciado, varón de dolores.
porque así lo fue. Un hombre, hermano, que padeció, pero que triunfó. Esa fue la entrada triunfante de Jesús. Y esta semana prepárese, porque vamos a estar recibiendo palabra y otra vez recordando ese acontecimiento que marcó a la humanidad y que hoy el mundo lo celebra. Pero nosotros celebramos a Jesús Rey. Nosotros celebramos al Rey de Reyes como el que es, al que ha de venir en algún momento, hermano. Nos estamos preparando para esa venida. Nos estamos preparando porque el Señor ya viene, y un día, así como aquella multitud, entonces nosotros también vamos a repetir: Hosana, Hosana. Bendito el Rey que viene. Bendito. Hosana, Hosana, el Rey de las alturas. Ese hombre que marcó y que nos ha marcado, y que, hermano, tú y yo tenemos una encomienda. Tú y yo, hermano, tenemos hoy una salida a tu problema, a tu enfermedad, a tu angustia. Hoy tienes una salida, hoy tienes una puerta abierta. Hoy esas cadenas han sido rotas, hermano. Hoy esas cadenas de opresión, cuando Jesús estuvo en esa cruz, hermano, Él venció el pecado. Hoy podemos ser salvos si le aceptamos solamente. Póngase de pie, hermano. Le damos gracias a nuestro Señor, porque todavía, hermanos, hay a muchos que predicarles. Le damos gracias a Dios porque muchos han abierto su corazón y hemos recibido al Señor como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Y dice que a lo suyo vino. A lo suyo es esto: a tomar cada corazón, a tomar cada hijo, aquel que le ha aceptado, y reconocernos, hermanos, como su hijo, sus hijos, y nosotros como ese Padre. Mi hermano Juan, ¿hay algún hermano que se llame Juan? Pase por acá, mi hermanito Juan. Hermanito Juan, sea bienvenido. Gloria al Señor, sea bienvenido, mi hermano. Adelante, mira acá, adelantito, mi hermano. Él es un hermano que hoy nos visita, hermanos. Le damos gracias al Señor, porque aquí se han venido añadiendo los hermanos que se han quedado. Queremos que esta familia crezca. Queremos que el Señor siga obrando en cada corazón. Hermanos, no somos los más perfectos, somos una iglesia, pero así como un hospital. Venimos enfermos, pero queremos sanar. Venimos enfermos, hermanos, pero queremos que Dios siga obrando en nosotros para alcanzar la estatura del varón perfecto. Aquellos que el Señor todavía sigue buscando y encontrando. Sea bienvenido, mi hermano, cuando vamos a orar esa petición que usted tiene. Antes que todo, hermano, le damos la gloria al Señor, le damos la honra al Padre y le pedimos perdón, porque quizás si nosotros hubiéramos estado con aquella multitud, hermano, también nos hubiéramos volteado a Jesús
cuando algunos creían, hermano, que ya lo habían derribado, que se desechado, y que quizá aquellas personas que lo veían en la cruz, al verlo, hermanos, le sentían lástima, porque dice que estaba tan desfigurado que no hay o no ha habido otro ser como él, hermano. Así los golpeen a los malhechores, así haya muerte trágica, Señor. No ha habido ninguna como la de nuestro Mesías. Hermano, vamos a orar por usted, pero también vamos a orar en nombre del Señor. Vamos a darle gracias por lo que Él hizo por usted y por nosotros, reconociéndole como ese Salvador que un día nació, que fue un bebé, que fue presentado en el templo, que se perdió a los 12 años, pero que Él estaba en los asuntos de su Padre y que más tarde tuvo una misión, escogiendo a 12 discípulos. Hoy ya no somos 12, hoy somos una multitud que aclama y que busca al Señor. Alce su mano, hermano, y vamos a darle gracias. Oh Señor, te damos, Padre eterno, toda la gloria, Señor, en esta hora, Padre. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, nos equivocamos. Muchas veces, Señor, ya sabemos a dónde acudir, a quién ir, Señor. A veces nuestros pensamientos, nuestra humanidad nos traiciona. Todo esto que está escrito, Señor, aquellos hombres que vivieron cerca de ti, Padre mío, como fueron tus discípulos, aquellos allegados a ti, Señor. Algunos, Señor, que se añadieron, como fue Pablo, como fue Marcos, como fue Lucas, Señor. En esos evangelios, en esos hechos, Señor, de los apóstoles, Padre, donde quedaron palmados, Señor, todos esos acontecimientos, Señor, que tú hiciste, esa entrada, Señor, triunfante, que tú tuviste en algún momento, Padre, y que por medio de esa entrada también había una salida, algo que a lo que tú venías, y que así como empezaba, Señor, tú tenías que terminarlo, Padre. Y fue con esa reunión, en esa mesa, Señor, donde sentaste a tus discípulos, donde hubo uno, Señor, donde hubo traición, Padre. Pero era necesario, Señor, porque estaba escrito que solamente ese hijo de perdición se perdería, Padre. Pero aquí estamos, hoy no somos 12, Señor. Hoy clamamos, Señor, en tu ayuda en la iglesia, Señor. Hoy clama, Señor, en tu ayuda todo el que viene, Señor. Dice tu palabra que todo el que viene a ti, Señor, no le echas fuera, sino que le recibes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en esta hora, Señor, oramos por nuestro hermano, Señor. Que tú concedas las peticiones de su corazón. Pero primeramente, Señor, en ese corazón que te anhela, deseoso de ti, Señor, bendito Dios, que Él busque primeramente el reino tuyo, Señor, porque todas las cosas, Señor, que Él necesita, seguramente vendrán por añadidura, Padre. En ese medio donde Él se transporta, Padre. Oh, mi Dios de la gloria, tú sabes esa necesidad que hay en ese medio de transporte, que hay en el corazón de mi hermano, Señor. Que seas tú, Padre Santo, con él. Ayúdalo, Señor. Tú no estás lejos de nosotros, Padre. Dice tu palabra, Señor, que está cerca del humilde, Señor, más lejos del altivo, Padre. Que tu iglesia, Señor, que nosotros te busquemos, Señor, con ese corazón contrito y humillado siempre, Padre.
sabiendo que no lo tenemos todo, Padre, pero que tú, Señor, eres lo necesario y todo para nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta semana especial, Señor, para nosotros los que hemos creído en tu nombre, recordando siempre, Señor, cómo padeciste y que le damos valor, Señor, a cada paso, donde tu palabra, Señor, nos narra, Padre, cómo fuiste a esa cruz, Señor, cómo padeciste, Señor, esos látigos que nos tocaban a nosotros, Padre, pero tú fuiste triunfante, Señor, decidido, donde nuestro Dios Padre te enalteció, Señor, donde, Padre mío, Señor, triunfaste sobre esa cruz y sobre la muerte, Señor, y hoy, Señor, podemos resucitar de todos nuestros pecados por medio de ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Le damos la gloria al Señor. Le decimos a nuestro hermano Juan que Dios lo bendiga y siempre lo guarde. Y es bienvenido a esta casa, casa de oración, casa donde nos reunimos, hermanos, donde es el Padre, pero el Padre nos recibe. Voy a recordarles nuevamente los días, hermanos, que vamos a tener